El aire olía a moho y a la muerte de los sueños. No era el olor rancio de la casa de mi madre, no, ese era el perfume de la traición que se había pegado a mi piel, a mis pulmones, asfixiándome lenta y dolorosamente. El papel, fino como la piel de un anciano, temblaba en mis manos, no por el viento, sino por la furia que rugía dentro de mí, una furia que había estado dormida durante años, esperando este momento para estallar. Lily, cariño, no te lo tomes tan a pecho. La voz de la abogada, la señorita Elena Vargas, era suave, casi un susurro, como si tuviera miedo de romper el cristal de mi cordura. ¿Estás segura de que has leído bien? Mis ojos, sin pestañear, recorrieron la cláusula una vez más. Cada palabra, un puñal. A mi amado hijo, Leonardo Gabriel Mendoza, le lego todas mis propiedades, activos, negocios y bienes, sin excepción alguna. La letra de mi madre, familiar y ahora grotesca, bailaba ante mis ojos. No había ni una mención de mi nombre. Ni una. No, Elena. Lo he leído perfectamente bien. Y sí, estoy segura. Absolutamente segura. La risa que escapó de mis labios era seca, sin alegría, un sonido áspero que resonó en el despacho silencioso. Parece que, después de 35 años de ser la hija que siempre estuvo ahí, la que trabajó hasta la extenuación en el negocio familiar, la que sacrificó su propia vida por el bienestar de todos, no soy más que un fantasma en la memoria de mi querida madre. Elena se ajustó las gafas, sus ojos grises llenos de una compasión que me irritaba. Lily, tu madre siempre te quiso mucho. Estoy segura de que hay una explicación. Quizás fue un descuido. O tal vez pensó que Leo necesitaría más apoyo, dado, ya sabes. ¿Dado qué, Elena? ¿Dado que es un parásito inútil que nunca ha levantado un dedo en su vida? ¿Dado que mamá lo mimó hasta el punto de la idiotez, mientras a mí me exigía la perfección? ¿Dado que la empresa familiar, Mendoza Textil, la levanté yo de la ruina con mis propias manos, mientras él se gastaba los beneficios en coches de lujo y vacaciones en Las Vegas? Mi voz subió de tono, las palabras salían como balas. No hay excusas, Elena. Esto es una declaración. Una sentencia. Y la he recibido fuerte y clara. El negocio familiar, Mendoza Textil, era la vida de mi madre y la mía. Fundada por mi abuelo, una humilde fábrica de telas en un barrio obrero, se había transformado en un imperio bajo la dirección de mi madre. Pero la verdadera fuerza motriz, la que modernizó la producción, la que negoció contratos internacionales, la que se quedaba hasta la madrugada revisando inventarios y diseñando nuevas estrategias, fui yo. Desde que tengo memoria, mi vida giró en torno a los telares, los hilos y los balances. Mi hermano, Leo, por otro lado, era el hijo dorado, el príncipe heredero que nunca tuvo que ganarse su corona. Su contribución a la empresa se limitaba a aparecer en eventos sociales, con una sonrisa deslumbrante y un traje caro, mientras yo lidiaba con las huelgas, los proveedores y los números rojos. Tu madre siempre decía que tú eras la columna vertebral de Mendoza Textil, dijo Elena, como si intentara consolar a un niño. Que sin ti, el negocio se vendría abajo. Pues parece que se le olvidó ponerlo en papel, repliqué con amargura. O quizás pensó que, al dejarle todo a Leo, él milagrosamente se convertiría en un empresario responsable. Una fantasía que ni siquiera ella creía. La verdad era que mi madre vivía en una burbuja de negación, convencida de que su amor incondicional por Leo, por muy destructivo que fuera, algún día lo transformaría. Yo siempre fui la pragmática, la realista, la que veía la verdad desnuda. Y la verdad desnuda era que Leo era un agujero negro, consumiendo todo a su paso. Salí del despacho de Elena con la cabeza en un torbellino. La calle, normalmente bulliciosa, parecía amortiguada, lejana. Cada paso que daba era pesado, como si arrastrara cadenas invisibles. ¿Qué hacía ahora? ¿Confrontar a Leo? ¿Suplicar? La idea me revolvió el estómago. Yo no mendigaba. Nunca lo había hecho. Llegué a la mansión familiar, un monumento al éxito y a la disfuncionalidad. Las puertas de hierro forjado, normalmente abiertas para mí, parecían cerrarse, sellando mi destino fuera de sus muros. Entré. La casa estaba en silencio, solo el tic-tac monótono del reloj de pie en el vestíbulo rompía la quietud. Subí las escaleras, cada escalón un recuerdo, un reproche. El salón donde mi madre me enseñó a bordar,
la biblioteca donde pasaba horas estudiando los libros de contabilidad, la cocina donde preparábamos las cenas familiares. Todo, ahora, se sentía ajeno. Encontré a Leo en el estudio de mi madre, reclinado en su sillón favorito, con los pies sobre la mesa de caoba. Estaba fumando un puro, el humo a su lado llenaba el aire, y tenía una copa de whisky en la mano. La escena era tan predecible que casi me reí. Ah, Lily, la prodigiosa hija pródiga, dijo con una sonrisa lánguida, sus ojos brillando con una malicia apenas disimulada. Ya te enteraste, ¿verdad? Mamá siempre supo quién era su verdadero favorito. ¿De verdad crees que eres el favorito, Leo? ¿O eres simplemente el más fácil de manipular? Mi voz era fría, sin emoción. Porque lo que yo veo aquí es una madre que le ha legado su empresa a un irresponsable que la va a llevar a la quiebra en menos de un año. Leo se rió, una carcajada hueca que resonó en la habitación. Oh, la dramaturgia. Siempre tan dramática, hermana. ¿Celos, quizás? No te preocupes, siempre puedes quedarte en el puesto de gerente. Te dejaré seguir haciendo todo el trabajo duro, mientras yo disfruto de los frutos. ¿Disfrutar de qué frutos, Leo? ¿De los que yo cultivé, regué y protegí con mi propia vida? Me acerqué a él, mi puño cerrado temblaba. No te atrevas a hablarme así. Yo he construido esta empresa desde las cenizas. Yo he sacrificado mi juventud, mis relaciones, mi vida personal por Mendoza Textil. ¿Y tú? Tú solo sabes gastar. Y ahora la empresa es mía. Toda mía, dijo, levantando el testamento que había dejado sobre la mesa, agitándolo en el aire como un trofeo. Mamá lo dejó claro. No hay nada para ti. Ni un céntimo. Ni una acción. Nada. Su sonrisa se ensanchó, una expresión de triunfo que me revolvió las entrañas. Sabes, Leo, siempre pensé que había algo de humanidad en ti. Algo que se salvaba. Pero me equivoqué. Mi voz era apenas un susurro, pero cada palabra tenía el peso de una losa. Eres un cáncer. Y yo no voy a quedarme a ver cómo destruyes todo lo que mi abuelo y mi madre construyeron, y todo lo que yo he salvado. Me di la vuelta y me dirigí a la puerta. ¿A dónde crees que vas, Lily? Su voz era imperiosa, como si tuviera derecho a controlarme. Tienes que estar aquí para la lectura oficial. Para escuchar cómo tu nombre no es mencionado ni una sola vez. Será divertido. Me detuve en el umbral, sin volverme. No, Leo. No lo haré. Ya he escuchado todo lo que necesitaba escuchar. Y no voy a ser testigo de tu farsa. Esta es mi despedida. ¿Qué? ¿Te vas a ir? ¿De verdad? ¿Renuncias a todo? Su voz sonaba sorprendida, casi burlona. No puedes. Mendoza Textil te necesita. Tú eres la que sabe cómo funciona todo. Sin ti, esto se derrumba. Pues que se derrumbe, dije, y mi voz era firme, con una determinación que me sorprendió incluso a mí misma. Que se derrumbe y que te arrastre contigo. Porque yo, Leo, yo me voy. Y no voy a mirar atrás. Salí de la casa, el portazo resonó en el silencio, un eco final de una vida que dejaba atrás. Los días siguientes fueron un borrón. No volví a la oficina. No contesté llamadas. Desconecté mi teléfono, me encerré en mi pequeño apartamento, ese que había comprado con mis ahorros, lejos de la mansión y de la burbuja de la familia Mendoza. Las lágrimas no llegaban, solo una sensación de vacío, de entumecimiento. Había trabajado toda mi vida para Mendoza Textil. Era mi identidad, mi propósito. Y ahora, no era nada. Una semana después, Elena me encontró. Apareció en mi puerta, su rostro surcado por la preocupación. Lily, por favor, tienes que hablar conmigo. Tu hermano está desesperado. La empresa es un caos. No sabe dónde está nada. Los proveedores están llamando, los pedidos no se procesan, los empleados están desorientados. Ha intentado despedir a algunos, pero no sabe cómo hacerlo legalmente. Está llamando a tu nombre a gritos. Que se ahogue en su propio desorden, dije, mi voz plana. Él quiso esto. Que asuma las consecuencias. Pero Lily, es el negocio de tu familia. Es tu legado también. ¿De verdad vas a dejar que se hunda? La pregunta me golpeaba. Mi legado. Mi vida. ¿Podía simplemente abandonarlo? Pero la traición de mi madre era un muro infranqueable. Elena, dime una cosa,
la miré a los ojos. ¿Mi madre me dejó algo? ¿Alguna nota, alguna carta, alguna explicación para esta crueldad? Elena dudó, luego sacudió la cabeza. No, Lily. Nada. El testamento era muy claro. Todo para Leonardo. Sin condiciones. Esa fue la gota que colmó el vaso. Mi madre no solo me había desheredado, me había borrado. Me había negado incluso una explicación, una palabra de consuelo. No. No había vuelta atrás. Entonces no hay nada que hablar, dije, y cerré la puerta. Los días se convirtieron en semanas. Las llamadas de Leo se volvieron más frenéticas, luego más escasas, hasta que cesaron por completo. Me enteré por casualidad, a través de una ex colega, Sofía, a quien me topé en el supermercado, que Mendoza Textil estaba en serios problemas. Lily, tienes que volver, me suplicó Sofía, una mujer leal que había trabajado conmigo durante años. Leo es un desastre. Ha despedido a los gerentes clave, ha perdido el contrato con los distribuidores europeos, y ha pedido un préstamo gigantesco que no sabe cómo pagar. La gente está preocupada. Los salarios están atrasados. Lo siento, Sofía, dije, sintiendo una punzada de dolor por mis antiguos compañeros, pero la resolución en mi corazón era más fuerte. No puedo. Esa no es mi guerra. Pero Lily, la empresa es como tu hijo, insistió Sofía. No, Sofía, la corregí con una amarga sonrisa. La empresa era el hijo de mi madre. Y lo dejó en manos de un irresponsable. Que asuma su responsabilidad. La noticia de la inminente bancarrota de Mendoza Textil llegó como un eco lejano. No sentía alegría, ni venganza, solo una especie de melancolía. Era como ver morir a un viejo amigo. Pero sabía que era inevitable. Leo no tenía la disciplina, la visión ni la ética de trabajo para mantener a flote un negocio de esa magnitud. Él solo sabía consumir, no crear. Mientras Mendoza Textil se hundía, yo empecé a reconstruirme. Fue difícil. Había dedicado mi vida entera a un propósito que ahora me había traicionado. Pero poco a poco, empecé a ver las cosas de otra manera. Tenía tiempo para mí. Tiempo para leer, para caminar por el parque, para cocinar, cosas que antes eran lujos inalcanzables. Y, lo más importante, tiempo para pensar. Recordé una conversación con mi abuelo, el fundador de Mendoza Textil, cuando yo era solo una niña. Él siempre me decía, Lily, el verdadero valor no está en lo que posees, sino en lo que eres capaz de crear. El conocimiento y la habilidad son los únicos bienes que nadie te puede quitar. Esas palabras resonaron en mi mente. Yo era una experta en textiles. Conocía el mercado, los procesos, los diseños, las tendencias. Tenía la experiencia, los contactos y, lo más importante, la visión. Un día, mientras hojeaba una revista de moda, vi un anuncio de un concurso de diseño de moda sostenible. Una idea empezó a germinar en mi mente. ¿Y sí? Me puse a trabajar. No tenía capital, pero tenía ideas. Contacté a algunos de mis viejos proveedores, aquellos con los que había construido relaciones de confianza a lo largo de los años. Algunos me dieron créditos, otros me ofrecieron precios especiales. Empecé a diseñar. No ropa de masas, sino piezas únicas, de alta calidad, hechas con materiales orgánicos y procesos éticos. Lo llamé raíces puras. Los primeros meses fueron agotadores. Trabajaba desde mi apartamento, transformándolo en un taller improvisado. Las noches eran largas, llenas de bocetos, patrones y prototipos. Pero cada puntada, cada diseño, era una afirmación de mi nueva independencia. No dependía de nadie. No era la sombra de mi hermano ni la extensión de la voluntad de mi madre. Era Lily. El concurso fue un éxito. Mi colección, Ecos del Bosque, ganó el primer premio. La prensa especializada me dedicó artículos, alabando mi visión y mi compromiso con la sostenibilidad. Los pedidos empezaron a llegar, pequeños al principio, luego más grandes. Abrí un pequeño taller en un barrio de artistas, contraté a un par de costureras talentosas y empecé a expandirme. Mi ética de trabajo era la misma, pero la motivación era diferente. Ya no era por la obligación, sino por la pasión. 1 año y medio después de mi partida, Mendoza Textil anunció su quiebra. La noticia fue un golpe para la industria, pero no una sorpresa. Leo había dilapidado todo. La mansión familiar fue embargada,
los activos vendidos a precios de saldo. Escuché que Leo se había mudado a un pequeño apartamento y que estaba buscando empleo, algo que nunca había hecho en su vida. No sentí lástima. Sentí una extraña paz. Él había elegido su camino, y yo el mío. Un día, recibí una llamada. Era Elena. Su voz era vacilante. Lily, tengo que decirte algo. Tu madre, ella me contactó antes de morir. Me pidió que no te lo dijera hasta que fuera el momento adecuado. Mi corazón se encogió. ¿Qué cosa, Elena? Tu madre hizo un segundo testamento. Un testamento secreto. Lo guardó en una caja fuerte en su estudio, con instrucciones muy específicas de que solo se abriera después de que Mendoza Textil fuera vendida o quebrara. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Y qué dice? Dice que, si la empresa familiar colapsaba bajo la dirección de Leonardo, todos los activos restantes, y una suma considerable de dinero de una cuenta secreta que ella había mantenido durante años, serían transferidos a tu nombre. Y que si tú, Lily, hubieras fundado tu propia empresa y demostrado ser una empresaria exitosa, tendrías la opción de comprar Mendoza Textil por un precio simbólico, una vez que se liquidaran sus deudas. Me quedé en silencio, procesando las palabras. ¿Un segundo testamento? ¿Una prueba? ¿Un último intento de mi madre de manipularme, incluso desde la tumba? ¿Por qué, Elena? ¿Por qué hizo esto? Ella siempre supo, Lily. Sabía que Leo no podía manejarlo. Y sabía que tú eras la única capaz de reconstruir. Quería que Leo aprendiera una lección. Y quería que tú tuvieras la oportunidad de construir algo tuyo, sin la carga de su legado o la sombra de tu hermano. Quería que fueras libre. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla. No era una lágrima de tristeza, sino de una extraña mezcla de alivio y resentimiento. Mi madre, a su manera retorcida, siempre había creído en mí. Pero había elegido el camino más doloroso para demostrarlo. ¿Y qué hay de la mansión?, pregunté. La mansión también está incluida. Es tuya, Lily. Si la quieres. Fui a ver la mansión. Estaba vacía, despojada de muebles, con las ventanas cubiertas de polvo. El jardín, antes impecable, estaba invadido por las malas hierbas. El silencio era ensordecedor. Caminé por las habitaciones, los recuerdos me asaltaban, no solo los dolorosos, sino también los felices. Las risas de mi padre, los cuentos de mi abuela, las tardes de juegos con mis primos. Esta casa era más que ladrillos y cemento, era el corazón de mi familia. La decisión fue difícil. Podría venderla, usar el dinero para expandir raíces puras. O podría reclamar Mendoza Textil, reconstruirla, fusionarla con mi nueva empresa. Pero entonces, vi algo en el estudio de mi madre. Un pequeño cuaderno, escondido detrás de una estantería. Era su diario. Lo abrí. Su letra elegante llenaba las páginas. Y entonces leí. Mi querida Lily, si lees esto, significa que he cometido errores. Demasiados. He mimado a Leo hasta la ruina, y te he exigido demasiado a ti. Pero siempre supe que eras la más fuerte, la más capaz. Este testamento secreto es mi última oportunidad de redimirme, de darte lo que mereces, no como una herencia, sino como una oportunidad que te has ganado. No quiero que seas mi sombra, ni la sombra de este negocio. Quiero que seas tú misma, Lily. Libre. Y si decides reclamar lo que queda de Mendoza Textil, hazlo a tu manera. Hazlo tuyo. Y si decides no hacerlo, sé que construirás algo aún más grande. Una sonrisa se dibujó en mis labios, una sonrisa genuina, llena de una paz que no había sentido en mucho tiempo. Mi madre, al final, había entendido. No reclamé Mendoza Textil. No la necesitaba. Raíces Puras era mi creación, mi legado. Pero compré la mansión familiar. No para vivir en ella, sino para transformarla. Hoy, la mansión Mendoza es la sede de la Casa de las Raíces, un centro de diseño y fabricación textil sostenible, un espacio donde jóvenes talentos pueden aprender, crear y soñar. El antiguo salón de baile es ahora un vibrante taller. Las habitaciones se han convertido en estudios y salas de exposición. El jardín florece de nuevo, lleno de plantas tintorias y fibras naturales. Leo, por su parte, encontró un trabajo como vendedor en una tienda de electrodomésticos. Lo vi una vez, en el supermercado. Me miró, sorprendido, luego bajó la mirada, avergonzado.
No le dije nada. Solo sonreí y seguí mi camino. Mi madre me había desheredado, esperando que yo fracasara o que me arrastrara de vuelta a la órbita familiar. Pero al despojarme de todo, me dio la libertad de construir mi propio imperio, uno arraigado en mis valores y mi visión. Descubrí que el verdadero poder no reside en lo que se te da, sino en lo que eres capaz de crear cuando te quitan todo. Y esa es una herencia que nadie, ni siquiera mi madre, podía haberme quitado. Mi vida, ahora, era una tela tejida con hilos de resiliencia, innovación y una libertad inquebrantable.